Literatura se deriva del latín literatura, en plural literae, que significa letra, cosas escritas, cartas. Según la Real Academia Española, la literatura es el arte de la palabra por oposición de las otras artes. El Diccionario Internacional de la Literatura y Gramática Filosófica de Guido Gómez menciona que la literatura son los escritos imaginativos de autores que hicieron de la escritura una forma para expresar ideas de interés general o permanente. Literatura es cualquier texto que por alguna razón recibe la estima del contexto social. Primero tenemos que definir lo que es un mediador. Este es el puente o enlace entre los libros y esos primeros lectores que propician y facilitan el diálogo entre ambos, diferenciando con claridad la lectura con fines escolares de aquella otra que no los tiene. Porque mientras que la primera es de manera obligatoria para aprender, estudiar, saber o incluso se ve como una obligación social, la segunda se hace de manera voluntaria y se hace porque divierte, gusta y entretiene al lector. Entonces de ahí la importancia del mediador es fundamental, pues el puente o enlace entre los libros y los lectores para facilitar la conexión entre ambos, pues de esto dependerá que adopten la lectura como un elemento indispensable en sus vidas. La teoría literaria es la disciplina científico-filosófico que tiene como objeto de estudio la obra literaria. Willig llama teoría literaria al estudio de los principios literarios, sus categorías y criterios. La teoría literaria permite realizar críticas constructivas a las obras de los autores y hacer una interpretación de la misma. Dentro de la teoría literaria encontramos tres actividades principales. La primera es la formulación de hipótesis que den cuenta de la complejidad del fenómeno literario. La segunda es la reconstrucción racional de acontecimientos literarios singulares o generales del pasado. Y la tercera es la comprensión teórica de los aspectos generales y repetibles del fenómeno literario. La crítica literaria es la disciplina de carácter analítico que se aplica a una obra en particular o a un conjunto de obras de un autor, una época o un género, de modo que se relaciona con la teoría de la literatura a medida que la crítica establezca conclusiones acerca de una obra y se establecerá en virtud de determinados supuestos. La edición auxiliar es aquella que resulta de reproducir fotográficamente un texto que por su carácter venerable, su rareza o el valor de sus ilustraciones artísticas se han considerado preferible entregar al lector. La edición diplomática presenta exactamente el texto como lo anterior, pero lo hace mediante procedimiento de imprenta. La crítica literaria significa disciplina descriptiva de carácter analítico o diferencia de la que estudia solo principios generales, teoría de la literatura o poética en cuanto a que tu principio general puede ser concebido como fundamento de posibles análisis, y teoría de los principios y métodos que se han de emplear en la actividad crítica literaria. La historia literaria es la disciplina que se propone el conocimiento de los textos literarios del pasado, la biografía de sus autores, su relación con la tradición literaria, su agrupación de movimientos, escuelas o generaciones y las conexiones del fenómeno literario con otros fenómenos de la misma época y cultura. Una de sus labores es la edición crítica de los textos, teniendo como fin reproducir la forma originaria del texto, de modo que sea la que su autor le quiso otorgar, independientemente de los errores y cambios que haya tenido a lo largo de su conservación. Otra tarea de la historia literaria es la datación o bien la fecha de los textos, por lo que en un texto puede existir diferentes fechas para partes diferentes. Pues como lo dice Lanson en 1910, toda obra ha de ser interpretada en relación con el texto que se produjo. Además de la datación, la historia de la literatura establece influencias y fuentes
fuente es un pasaje, un acontecimiento o una imagen ya previamente existente y que un autor aprovecha para la confección de su obra. Se trata de una presencia de orden concreto. Y la influencia. Esta es una huella más sutil que cabe detectar en un texto de un autor y que procede de otros autores en cuanto a sensibilidad, trastorno ideológico o recursos estilísticos. La evolución del mediador en el proceso de lectura comienza con una primera etapa que es la animación. En esta etapa se empieza a crear un vínculo afectivo e intelectual a un libro en específico, de forma que este libro produzca una estimación a los alumnos. Es cierto que no hay demasiadas formas para acercarlos, pero si buscamos un libro con unas características específicas de acuerdo a nuestro grupo, pues podemos lograrlo. Sigue una segunda fase que es la fase antes de la lectura. En esta pues se recalca lo que ya había mencionado, se escoge un libro dependiendo de las características del grupo, a sus gustos, para que ellos se sientan identificados con este libro y tengan una emoción al leerlo. Durante la lectura podemos utilizar distintas estrategias para romper esa monotonía que se tiene al leer los libros. Se pueden realizar diferentes actividades, igual ya va dependiendo del mediador, pero igual podemos nosotros darle un propósito y darles a conocer la estructura del libro que se esté leyendo para que no solo los alumnos lo tomen como una imposición de parte de nosotros. Y en una etapa después de la lectura, nosotros nos debemos asegurar que el contenido del libro se quede grabado en la mente del alumno, y de esta forma igual podemos implementar distintas estrategias, ya igual va dependiendo de la creatividad del mediador. Pueden ser muy variadas, igual dependiendo de la creatividad que el mediador tenga y de las características de su grupo.